Hoy el maestro Paco Cruz, creo que se fue, no sé, me dirá Jaime, porque no tengo claro, si se fue a embellecer por ahí alguna clínica, algún spa, así para que le pongan los pepinillos en los ojos y así la mascarilla. No lo sé todavía, no me queda claro dónde anda el maestro Paco Cruz, pero ya llegó el maestro Jaime Hernández. Antes de ir con Jaime, déjeme recordarle que cada aportación que usted hace la diferencia. Cada aportación que usted envía sin censura hace la diferencia. ¿Con qué cree que pagamos el hotel? ¿Con qué cree que vamos a pagar nuestros viajes a, a Chicago o a Los Ángeles? Pues con el apoyo de ustedes. No como dice Sergio Aguayo. Yo por eso ayer lo exhibí con la presidenta, porque escriben muchas pinches mentiras. O el chillón de Raimundo Rivapalacio, ¿no? Que ahora se dice víctima de la campaña desatada por la presidenta. Bueno, si usted quiere aportar a Sin Censura, ya sabe que puede hacerlo a través del Chayotito del Pueblo en nuestra tarjeta de Banco Banorte a nombre de su servidor Vicente Carlos Serrano Arroyo. Me ha dicho Liz que pueden hacer sus depósitos en Ahorrera, en Walmart, en Circle K, en 7-Eleven, en las farmacias del ahorro, las farmacias Guadalajara, o directamente al banco. Puede ser una transferencia interbancaria o un depósito en Banorte. El número de tarjeta es 4189 1400 5511 8185. Repito, 4189 1400 5511 8185. Y también puede hacerlo con los superchats. Lo que tiene que hacer es buscar ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándanos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. A ver. Bueno, estoy leyendo, mi querido Jaime, te mando un abrazo, el maestro Jaime Hernández. Eh, por décadas ha sido corresponsal mexicano en el extranjero. Por décadas ha sido corresponsal de guerra. Es fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo todos los días a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en su canal No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo en su cuenta de X, antes Twitter, Jaime Journo, @Jaime Journo, porque amor con amor se paga. Y él es un gran amigo de Sin Censura. Y mi querido Jaime, te mando un abrazo primero. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Oye, en relación al maestro Paco, es que según nos dijo Mm. que tiene un desayuno de trabajo y ya sabes que el maestro Paco se da su taco, se cree muy importante, pero nosotros lo bajamos rápido. No, el maestro Paco, que es muy querido, tiene entonces ya sabes que el maestro Paco vive casi casi en la sierra, entonces cada vez que contacta con la civilización tiene que bajar y acudir a su desayuno de trabajo, nos advirtió. Dice: "No voy a poder estar con ustedes porque tengo un desayuno de trabajo", porque está planeando irse a tierra caliente en estos días y tiene que apresurarse Bolas. todo. Muy bien. En e Oye, el que anda caliente pero de enojado es Raimundo Rivapalacio. Pues Ayer sí, con pues el sí, planteamiento, pero tú tienes la culpa. Digo, no, si tú ya saben tienes, cómo, si ya como saben dice, cómo soy, ¿para qué me da la palabra la presidenta? ¿ya ves lo que pasa? ¿Ya ves lo que ocurre contigo? No, Diría Andrés Manuel López Obrador, ya vistes lo que provocas. Oye, no, pero están muy enojados, ¿no? Porque la presidenta dijo, ¿qué se preocupa Hansia? Raimundo lo leen 3 y a él lo ven 100,000. ¿Qué te preocupa, Sergio Aguayo, si tú tienes más vistas, miles de vistas en comparación con él? Bueno, Raimundo Rivapalacio escribió su columna hoy sobre el tema. Fíjate, no sé si ya la leíste, pero me acaba de llegar la columna de Rivapalacio. Los verdaderos enemigos de Sheinbaum. Ilusos aquellos que pensaron, como quien esto escribe, que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la oposición en su discurso para celebrar su primer año de gobierno el domingo pasado, hablaba de los partidos políticos.
Ayer quedó claro para quiénes era el mensaje. En su mañanera del miércoles despotricó contra intelectuales y articulistas, contra columnistas y medios, tildándolos de irrelevantes, mentirosos, manipuladores y defensores de sus intereses. ¿Mentiras no dijo la presidenta? Ese es mi comentario editorial. Colonizados los poderes del Estado y los órganos autónomos, con leyes a la medida del proyecto de reducir los derechos y acotar las libertades, el último contrapeso que queda en pie, chiquito pero hasta ahora resiliente, son algunos medios y periodistas. Son la última defensa de la patria. La pluralidad democrática se ha convertido en una molestia que estorba su misión, la que le encargó su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, terminar de cambiar el régimen y consolidarlo para mantenerse eternamente en el poder. Sus opositores se han convertido en los obstáculos que enfrentan ella y la maquinaria de Morena. Paréntesis. Lo que le decían a López Obrador, ahora van contra Claudia Sheinbaum, quieren eternizarse en el poder, quedarse eternamente. No mames, no. Es evidente que le altera que los medios no den cabida en sus principales espacios a los mensajes que transmite diariamente en Palacio Nacional. Ayer reclamó que uno de los grandes periódicos de México no publicara en su primera plana que la tasa de homicidios dolosos había caído en un año 32%, que la prensa seria no toma en cuenta porque sabe que está manipulado para engañar a la gente. Ese porcentaje, por ejemplo, se refiere solo al mes de septiembre, un dato engañoso, pero como señala Eduardo Rivera, quien hace un seguimiento escrupuloso de las estadísticas oficiales sobre seguridad, el promedio de homicidios dolosos en el gobierno de Sheinbaum es de 74.85 por día, solo por debajo del registrado durante el de López Obrador de 94.95 diarios. Le disgusta a la presidenta que no se coma a la prensa independiente sus mentiras. Llama mentirosa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero si les contesta la presidenta, autoritaria, cuasi dictadora, mala, mala, de Malolandia. También le irrita porque se ha visto la cascada de revelaciones sobre la corrupción dentro de la 4T, en especial de la élite del obradorismo a la cual pertenece, aunque hasta donde se sabe, esas debilidades e inclinación por el camino criminal no las comparte. O sea, eh, hasta lo que se sabe no las comparte, ¿eh? Y Raimundo está cada vez más payaso, pero aún así busca atajar las investigaciones periodísticas y descalificar a medios y periodistas para restarles credibilidad. Nadie los lee, los ve ni los oye, sugirió, pero no deja de atacarlos cada semana. Sabe bien que si los leen, que sí los leen, sí los ven y sí los oyen. La revelación de las corruptelas de la 4T la coloca en una situación delicada y ambivalente. ¿Cómo actuar apegada a la ley, pero poner freno a los hallazgos expuestos en los medios sobre los caminos de ilegalidades que muchos llevan inexorablemente a Palenque? Odia a López Obrador este güey. Quiere hacer las cosas, pero no puede. Avanza y se arrepiente. López Obrador es una sombra que pesa demasiado. Depende de su fuerza y conoce el control que tiene sobre el movimiento que la llevó a la presidencia, porque ella, fuerza propia, aún no tiene. El martes, fuera del ecosistema mediático, sucedió uno de esos momentos que mostraron la ambigüedad en la que se encuentra. Por la mañana, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que habían logrado establecer vínculos muy claros de Hernán Bermúdez Requena con la delincuencia organizada. Y por la tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo un roadshow para decir que la barredora, la organización criminal que creó Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco, era un grupo de alcance limitado incluso dentro del Estado. García Harfuch, quien de todo el gabinete es el que menos se manda solo, salió a desmentir a Gersmanero y a él mismo. El secretario sabe lo que señaló no es cierto. Y sigue Raimundo Rivapalacio. Ahora resulta, y mire, le dieron más espacio. Dice, una vez dijo a Ciro Gómez Leiva y a Manuel Peregrino que era un asesino, pero se ha visto obligado a blindar al senador Adán Augusto López para que el fuego de su secretario de Seguridad cuando fue gobernador no lo alcance y eventualmente escale la responsabilidad al expresidente. Los medios y los periodistas son quienes más detalles han expuesto sobre los presuntos lazos criminales del senador, lo que tampoco deja a gusto a la presidenta porque López Hernández mantiene la protección de López Obrador. La presencia política de López Obrador es demasiado fuerte sobre ella.
Medios y periodistas interpretan de esa manera la actitud política. Qué medios y qué periodistas, quién sabe, pero así lo escribe Raimundo Riva Palacio, interpretan de esa manera la actitud política que oscila entre la admiración y la subordinación de ella con él, lo cual ha llevado a responder que los intentos por dividirlos, como procesa las observaciones críticas de su comportamiento, no prosperarán. Medios y periodistas no están embarcados en que se peleen. La mayoría está consciente por lo que dicen y escriben que López Obrador y Sheinbaum son uno solo en objetivo y método. Cada vez, sin embargo, ella se va quitando la máscara de demócrata y mostrando la casaca de autoritaria como lo fue su mentor. Que se lo digan contradice lo que ella dice de sí misma. Sin embargo, cada vez encuadra mejor en la tipología del autoritario. El autoritario necesita enemigos, no gobierna sin ellos, construye una narrativa en la que los adversarios son traidores, corruptos o golpistas. La disidencia no es un derecho, sino una conspiración. En esa lógica, como se abundó en un reciente texto de la Suprema Corte, es incómoda. La pluralidad legislativa, un estorbo, y los medios de comunicación independientes. ¿Qué vas a hacer independiente, Raimundo? Si trabajas en Televisa, cabrón. Los medios de comunicación independientes es un dolor de cabeza. Para el autoritario, la división de poderes es un artificio que retrasa la eficacia de su proyecto, por lo que no sorprende que intente someter a jueces, debilitar al legislativo y asfixiar a la prensa. Asfixiar a la prensa, hágame usted el pinche. Hay autoritarios más modernos que entendieron que no hace falta censurar a la prensa, basta con insultarla todos los días hasta convertirla en enemiga pública, como lo vivimos con López Obrador, y cada vez está más firme el mismo patrón con Sheinbaum. El perfil es reconocible, el autoritario nunca llega con la etiqueta de dictador, sino con la de salvador. Su narrativa es simple, antes de él todo era corrupción, traición o decadencia, después de él todo será justicia, soberanía y bienestar. Que los medios y los periodistas libres exhiban sus mentiras e hipocresías es lo que no perdonan los autoritarios, aquí y en todos lados. Perdóname por leerla completa, mi querido Jaime, porque es revelador, ¿no? Es revelador el nivel de cinismo de estos cabrones que fueron exhibidos en el sexenio de López Obrador como mentirosos, como manipuladores, como tergiversadores, algunos hasta como sicarios, mercenarios de la información. Y ahora se dicen víctimas. Esta columna llena de adjetivos de Raimundo contra la presidenta, si es respondida por la presidenta, va a hacer chillar a Raimundo Riva Palacio. Pero, pues es lo que hay, mi querido Jaime Hernández. ¿Ya viste lo que provocas? Ay, mira, ya llegó el querido Norman. Good morning, don Norman Un Pearl. abrazo, Norman. Hola, ¿qué tal? Buen día a los dos, buen día a la audiencia. Pues Qué aquí gusto. estamos a punto de arrancar con lo de Riva Palacio. Venga, maestro Jaime, suéltese Mira, la greña. qué bueno que la leíste completa, porque de manera involuntaria, Riva Palacio le ha dado toda la razón a Claudia Sheinbaum, a la presidenta. ¿Por qué? Porque confirma realmente en su texto que destila odio, destila rencor. Esta columna confirma que Claudia Sheinbaum tiene razón. Están frustrados, están enojados porque ya no gozan de los mismos privilegios, ya no tienen la misma credibilidad que tenían antes. Sobre todo personajes como Raimundo Riva Palacio, a quien yo conozco muy, muy bien, conozco sus orígenes, yo en algún momento llegué a admirarlo como reportero, como periodista, pero tú sabes que yo estuve 30 años fuera de mi país como corresponsal en el extranjero. Y cuando pasan este tipo de fenómenos, cuando tú estás entrando y saliendo de tu país tanto tiempo fuera, cuando regresas y te reencuentras con los viejos compañeros, te das cuenta que algo ha cambiado, que ellos han decidido tomar su propio camino, se transforman en otra cosa. Y cada vez que yo regresaba, los veía más ricos. Cada vez que yo me reencontraba con ellos, los veía rodeados de cada vez de más privilegios. Ya habían cambiado de esposa por una más joven, ya tenían una casa nueva, ya tenían otro automóvil de lujo que conducía un chofer asignado por la Cámara de Diputados o senadores, ya tenían no, se enriquecieron. Todo este grupo de periodistas encabezados por Raimundo Riva Palacio, Pablo Iriar, toda esta gente que se puso al servicio de Carlos Salinas de Gortari, se transformó
eligió su propio camino. Y ahora nos vienen a decir que no son lo que parecen, que es mentira que estén enrabietados, que no soporten la idea de ir camino a la intrascendencia. Válgame Dios. Y además, fíjate, yo creo que en el caso de Raimundo Rivapalacio es importante hacer notar lo siguiente. Raimundo Rivapalacio crece con cuchara de plata en la boca. Es familia de pues, todos los Rivapalacio. Tenían un enorme peso en el ámbito de la política y Raimundo se vio beneficiado de este gran privilegio. Su madre lo protegió como una leona y le fue procurando, abriendo camino y se convirtió realmente, incluso cuando trabajaba en Excelsior, tenía muchas consideraciones de parte del director. No digo que no se lo mereciera porque en aquella época Raimundo era brillante, pero con el paso del tiempo, Raimundo se convirtió en un periodista del sistema, del régimen. Y eso lamentablemente ya se ha convertido en su naturaleza, en su segunda naturaleza, ya no lo puede negar. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo tiene muy en claro porque la presidenta Claudia Sheinbaum también eligió un camino distinto, el camino de la defensa de la sociedad mexicana, de los más pobres. La lucha política de esta mujer no tiene comparación con los privilegios que tuvo en su momento Raimundo Rivapalacio. Y el que la primera mujer, la primera jefa de Estado, le diga sus verdades a este grupo, como Raimundo Rivapalacio, como Sergio Aguayo, como Aguilar Camín, que ayer se aventó una columna, Dios mío, culpando directamente a Andrés Manuel López Obrador del intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva, así directamente. Esto te habla hasta qué punto están dispuestos a llegar. Pero lo que yo rescato más, o sea, básicamente lo que está haciendo Raimundo es confirmar que efectivamente están encabronados porque ya no pesan, ya no influyen como antes. Y número dos, lo que más me gustó ayer de la presidenta es que le extendió una carta de naturaleza a los youtubers que hoy se han convertido realmente en el referente de mucha gente que mira hacia las redes sociales porque saben que los grandes medios corporativos tienen dueño y tienen intereses. Lo explicó perfectamente bien ayer la presidenta. Los medios de comunicación de antaño, el Universal, Reforma, Televisa, TV Azteca, tienen patrones que tienen intereses y estos patrones van a defender a como dé lugar sus intereses. Nosotros, en cambio, solamente tenemos el interés del periodismo, el periodismo total, ese que denuncia, ese que se pone, ese que camina al lado del pueblo, ese que no le gusta el abuso del poder, esos que creen que este gobierno por primera vez está trabajando a favor de aquellos que durante mucho tiempo fueron marginados, explotados, etcétera, etcétera. Me gustó mucho que la presidenta le diera su lugar a los youtubers que cuántas veces hemos tenido esta conversación. Y me consta porque yo que trabajé en muchísimos medios, he visto cómo desde los grandes medios odian a los youtubers. ¿Por qué? Porque los ven como los heraldos del futuro. Yo creo que hay muchos medios de comunicación que se han convertido en zombies, solamente ya no responden a los intereses, ya no responden a la naturaleza que tendría que ser la defensa de la opinión pública. No, son zombies que hacen como que son periódicos independientes, son zombies que poco a poco están perdiendo trascendencia, son modelos de negocios que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la gente ya se dio cuenta que no sirven los periódicos. Dime hoy quién compra el Excelsior, quién compra un periódico Reforma, ¿no? Son gente que ya los jóvenes que leen ahora, los jóvenes leen sus teléfonos celulares, están pendientes de lo que está, todo el mundo ve un jornalero, un trabajador, están pendientes de su teléfono, de sus tabletas, sus teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque ya no leen los periódicos. Y esa gente está experimentando, están pataleando
porque saben que poco a poco se están convirtiendo en zombies. Son pocos realmente los periódicos en México que han sabido adaptarse a este nuevo ecosistema, a este nuevo medio ambiente, donde los youtubers prácticamente están abriendo brecha. Pero eso es precisamente lo que los tiene enrabietados. No soportan que periodistas independientes abran sus propios canales de televisión para ofrecer esa realidad que ellos durante muchos años intentaron ocultar. Y ahora siguen empeñados en seguir funcionando como adláteres, como correas de transmisión de esos poderes que siguen representando a Carlos Salinas de Gortari, a la gente del PRI. Vemos, por ejemplo, a Lito Moreno haciendo su desfile por aquellos medios y con aquellos periodistas a los que siempre les ha dado dinero. Esta es así y les duele. Insisto, y no me quiero comer más el tiempo, pero en conclusión, Raimundo no ha hecho más que confirmar que Claudia Sheinbaum tenía razón al presentarlos ayer como un grupo de amargados, enrabietados, que saben que van camino a la intrascendencia. Y fíjate que no había leído bien la columna de Héctor Aguilar Camín. Ayer que me lo menciona la presidenta cuando me está dando respuesta a mi planteamiento, me llamó la atención y dije, la voy a leer. ¿Me permiten leerla? Porque está ¿Sí? cabrón. También ¿Sí? el trimicidio de Ciro, dice Héctor Aguilar Camín. 3 intentos de homicidio padeció Ciro Gómez Leiva durante el gobierno de López Obrador. Uno, el de quien trató de matarlo a tiros y no pudo hacerlo porque el auto estaba blindado. Otro, el de quien trató de matar a la persona pública, Ciro Gómez Leiva, al periodista, y no pudo hacerlo, aunque lo intentó sin cesar, con premeditación, alevosía y ventaja. Un tercer intento tuvo que ser derrotado por Ciro dentro de él mismo, en su ánimo lesionado, negándose a tomar una decisión personal de retiro, dados los intentos convergentes de homicidio físico y de homicidio moral. 1, 2, 3. El trimicidio de Ciro. El más físico de los intentos fue, desde luego, el de tratar de matarlo a balazos. 5. El más insidioso y persistente fue el del entonces presidente López Obrador. Borrar a Ciro de su mundo profesional, destruir su fama pública. La expresión inglesa para daño moral es character assassination, literalmente asesinato de personaje. Cuando Ciro Gómez Leiva dice que López Obrador quiso matarlo profesionalmente, dice que quiso matar su personaje, su vida de periodista profesional. Ahora de vocero de Ciro la hace también Héctor Aguilar Camín. Fue un intento de character assassination ensayado muchas veces, un día y otro, frente al auditorio presidencial de las mañaneras. Ahí López Obrador trataba de matar en Ciro la esencia de su oficio, la credibilidad. No me atrevo a decir que el intento de asesinato presidencial del personaje falló del todo. Digo que no lo mató y que con el tiempo produjo lo contrario, una nueva y mejor vida profesional de Ciro. Pero en su momento el intento de asesinato presidencial hirió al personaje, lo lastimó, lo puso en modo de persecución, lo infamó cuanto quiso, creó el ambiente público propicio para que alguien tuviera la ocurrencia de matarlo físicamente. A la madre con este güey. El delito de homicidio físico no se consumó, ni el del asesinato moral, pero los dos fueron delitos graves en grado de tentativa. El atentado físico está parcialmente castigado con el autor material preso. Falta el autor intelectual. El atentado moral sigue impune. No me pudiste matar, le dice Ciro en el título de su libro al pistolero y al expresidente. Bien dicho. Fallaron, pero trataron. Óiganme, ¿qué es esto? Si los han exhibido una y otra vez como mentirosos, y a Ciro, a ver, que alguien me diga si hay una exageración cuando decimos que Ciro se ha convertido en vocero de los malandros, de los peores intereses. En algún momento defendió a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, que era el cabecilla eh, de una red presuntamente de trata, no desnudado o exhibido por sin censura por la propia Carmen Aristegui. Lo defendió a capa y espada. Ha defendido a Isabel Miranda de Wallace incluso después de la muerte que tanto han dicho de la señora. Eh, no sé, mi querido Norman Pearl, nos metimos en esto sin querer queriendo, ¿no? Pero pues hay que darle la desmenuzada y la claridad a la audiencia de Sin Censura, porque ojo, de esto venimos hablando ya por mucho tiempo
primero contra López Obrador, ahora contra Claudia Sheinbaum. Ahora sí voy a decir que estos también han intentado desacreditar, hasta ridiculizar el ejercicio de las mañaneras. Lo han intentado, pero no han podido. Y aquí vuelvo a decirlo, Norman, para escuchar tus comentarios. Están intentando nuevamente esta campaña contra la única y la más fuerte herramienta que tiene la presidenta hoy en día para refutarles y exhibirles en sus mentiras y en su manipulación, la mañanera del pueblo. Mi querido Norman. Mira, ellos no han entendido o no quieren entender que la mañanera del pueblo representa un acto de derecho de réplica. El derecho de réplica lo entendió perfectamente bien el expresidente López Obrador en su gestión como jefe de gobierno. Él creó las mañaneras y no solo la creó, la defendió de una manera excepcional, porque podía regular a la prensa. Él sabía que no tenía el poder de los medios, él sabía que los medios estaban en contra de él mismo, como lo sabe perfectamente bien la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando le preguntaban en campaña que se iba a poner, que se iba a tener una mañanera, decía, pues lo voy a pensar, pero pues yo creo que sí, ¿no? Claro, la mañanera es una alternativa, es probablemente la única alternativa de peso junto con medios verdaderamente independientes para defender la verdad del gobierno. Es decir, me llama la atención muchas cosas porque si no estaría muerto. La novela policíaca de Aguilar Camín, por ejemplo, ¿no? En esa defensa a ultranza que hace del propio defensor de los evidentes corruptos y asesinos, como un García Luna, como una Miranda de Wallace, como toda la gente que Ciro Gómez Leiva ha buscado defender con argumentos bien frágiles, ¿no? Como, pues sí, pues no hay pruebas contundentes contra García Luna, ¿no? Fueron solamente testigos protegidos quienes lo denunciaron, pasando por alto que estaban también la DEA y que estaba también FBI y que estaba también personal estadounidense que aseguraron que García Luna pues, estaba involucrado absolutamente en el narcotráfico, afectando los intereses teóricos de Estados Unidos. Yo creo que este odio, por ejemplo, de Riva Palacio por la comunicación emergente, como son los verdaderos, los youtubers, que son los verdaderos independientes. Es decir, hablar de un órgano de comunicación independiente implica libertad de gestión. Y la libertad de gestión se obtiene a través de mecanismos muy simples, como no estar sojuzgados por el poder. Hasta donde yo entiendo, hasta donde yo puedo ver y hasta donde se puede comprobar, todos los youtuberos o youtubers están al margen de esto, ¿no? Y por ello no pueden, pueden conservar su libertad de expresión, pueden conservar la libertad de defender sus verdades. La mañanera es un éxito, es extraordinario, pero el manejo del discurso, el manejo de los puntos que se abordan en la mañanera son excepcionalmente elegidos, tanto por la presidenta o el expresidente, como por los medios que acuden a esta opción tan interesante. Ahí me llama la atención en tus preguntas de ayer, cómo te da respuesta y te dice, bueno, es que ellos ya no tienen difusión. Ellos ya perdieron toda credibilidad. Fíjense, los periódicos realmente donde tienen cierta difusión son en sus propios portales, que es un poquito un ejercicio de Internet en donde saben perfectamente bien que no se podrían quedar a la saga. Ya el periódico, el diario físico, el diario que se vendía, o sea, todavía se venden algunos estanquillos, que por cierto venden más revistas de otro tipo, ¿no? Pues se vieron mermados por el desinterés del público, porque
Hay desinterés por muchos motivos. Un desinterés objetivo es el desprestigio que han tenido estos personajes. Y el otro es también la facilidad con que la gente nos podemos informar a través del teléfono, a través de un iPad, a través de, no sé, una computadora. Y ellos no han entendido o no han querido aceptar que están prácticamente en bancarrota de carácter intelectual. Pienso, Vicente, Jaime, que todavía han sobrevivido gracias a dádivas de lo que realmente los hace a ellos dependientes. Porque tanto Riva Palacio como Aguilar Camín, como Ciro, como López Dóriga, etcétera, todos ellos han sido dependientes de poderes, ¿no? Hay un poder que no es oculto, que es un conjunto de empresarios que todavía quieren vitalizar la posibilidad de actuar como oposición. Y ellos mismos sienten que pueden ser fieles de la balanza, que pueden ser equilibrios, que pueden ser contrapesos, como lo llaman ellos mismos, ¿no? Ellos se sienten contrapesos del poder, pero no puede haber un contrapeso cuando la verdad no te acompaña, Vicente. Esto es algo que tendrían que considerar, hacer reflexiones, y ya es difícil que enmenden el camino porque han pasado de sus posibilidades la energía, la fuerza y la creatividad que alguna vez tuvieron. Fíjate que me acaba de compartir Jaime, gracias Jaime por alertarme, no había visto que Héctor Aguilar Camino hoy le dedica su furia, su rabieta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Milenio. La presidenta y los 5 lectores. Así escribe Héctor Aguilar Camino. Cuentan que un general secretario del presidente Lázaro Cárdenas, hombre muy cercano a él y con mucho acceso, hacía muinas de más con la lectura de un periódico de la época. El periódico la tenía en su contra, según él, y no dejaba de inventar historias para derogarlo. El amigo general secretario se quejaba con el presidente cuando lo veía. Otra vez estos hijos del tal calumniando y difamando. El presidente Cárdenas no acudía al trapo de la irritación de su amigo. Ejercía su legendaria capacidad de quedarse callado sin dejar de estar atento. Una de aquellas mañanas, la irritación del general secretario con el periódico de Marras era una caldera ardiente, tanto que el general, agraviado, se atrevió a pedirle consejo a su amigo, el presidente. ¿Qué hacer con estos provocadores? ¿Cómo responderles? ¿Cómo marcarles el alto? Dado el nivel de ebullición de su general amigo, famoso por sus ebulliciones, el presidente Cárdenas le pidió que contara cuál era su molestia de aquella mañana con el diario. El general secretario refirió una larga nota derogatoria publicada en la primera plana. El presidente Cárdenas oyó sin inmutarse y pidió a su amigo que abundaran los detalles hasta que tuvo el cuadro completo de la ofensa. ¿Eso es todo?, dijo entonces el general presidente Cárdenas. Sí, mi general, pero cada semana respondió el general secretario. ¿Y de veras le molestan mucho esas noticias?, preguntó el presidente Cárdenas. Mucho, mi general. ¿Qué me aconseja? Pues si le molestan tanto esas noticias, general, lo que le aconsejo es que no las lea, dijo Cárdenas. Oí esta historia de los labios de Francisco Martínez de la Vega hace muchos años. La traigo a cuento porque la presidenta Sheinbaum se muestra irritada en las mañaneras contra periodistas que según ella nadie lee, pero que escriben cosas que no le gustan. Con la escena de Cárdenas que refiero, una anécdota de su nivel, quiero decirle a la presidenta, sugerirle que no haga corajes con la prensa no tiene remedio. Deje en paz a los críticos con sus 5 lectores, presidenta, como pide cada sábado, con sapiente humor, nuestro cartujo de Milenio. Vaya que si les ha dolido lo de los 5 lectores, que la presidenta le haya puesto el cascabel al gato, como dicen, ¿no? Mi querido Jaime. Sí, ¿no? Están realmente ardidos. Ya no reciben el dinero que antes recibían. Y Oye, miren, y luego por cierto. Yo pregunto, si escribiera algo así, Héctor Aguilar Camín, si recibiera como recibía de su amigo Carlos Salinas de Gortari, aquellos
cheques gordos, regordetes, machuchones. Perdóname por la interrupción, Jaime. Pues es que yo recuerdo que Héctor Aguilar Camín era de los imprescindibles en las giras presidenciales de todos los presidentes. Aguilar Camín, el intelectual orgánico por antonomasia, siempre va en los vuelos presidenciales, abriéndoles paso a los presidentes, diciendo, como dice nuestro presidente aquí, no, 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 enarbolan todas y cada una de las virtudes que tenían desde Salinas de Gortari, su gran amigo, y así en lo subsecuente. Yo creo que Aguilar Camín, que se convirtió en un intelectual orgánico del prianismo, ya no encuentra, ya le cuesta mucho trabajo encontrarse a sí mismo en esta nueva realidad política mexicana, donde Claudia Sheinbaum ya no necesita de intelectuales orgánicos, sobre todo ella, que es una mujer muy preparada, es una mujer de muy alto nivel, aunque le meta sorna con en el párrafo que dice, con la escena de Cárdenas que refiero, una anécdota a su nivel, quiero decirle, presidenta, qué ganas, ¿no? Cuánta mala entraña, como tú dices, querido Vicente, pero así son, así son. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Ayer, en el programa de 7 a 9 con Norman Pearl, dimos cuenta de un encuentro que yo no sé si te has percatado, pero que casi nadie ha abordado. Ayer la presidenta recibió en Palacio Nacional a los más importantes representantes del Foro Económico Mundial. ¿Qué es el Foro Económico Mundial? ¿Te acuerdas? El Foro Económico Mundial es esta organización a la que se acusa de siempre dar un golpe blando, intentar dar un golpe blando. Es una organización que siempre creyó que los gobiernos no eran indispensables. Miren, ahí vemos a la presidenta junto con el presidente del Foro Económico, el exministro de Noruega, y la presidenta en la cara les dijo a todos estos defensores de la iniciativa privada que dicen que los gobiernos ya no tienen nada que hacer, enfrente de todos ellos les presentó el programa Plan México. Para que veas, y ahora, ¿qué significa esto? Que el Foro Económico acudió a Palacio Nacional para conocer a Claudia Sheinbaum, a rendírsele a Claudia Sheinbaum. Estos señores que no creen en la economía donde el Estado tiene una importante presencia, ese es un cambio de paradigma para el Foro Económico de Davos. ¿Te acuerdas cómo iban a Davos? Salinas de Gortari, iban Vicente Fox, todos los presidentes del PRI, iban todos los comentócratas de Reforma, el señor Sarmiento, toda la gente de Reforma siempre están presentes ahí porque la cumbre de Davos del Foro Económico se ha convertido en el centro de peregrinación del neoliberalismo. Y ahora esta gente, que son los gurús del neoliberalismo, descienden de las cumbres de Davos para venir a ver a Claudia Sheinbaum, una mujer que está al frente de un modelo nuevo de capitalismo de Estado, donde el Estado mexicano ha puesto en marcha importantes programas. Ayer veíamos cómo daba a conocer las inversiones que hay en materia de infraestructura. ¿Cuántas cosas han estado, por ejemplo, los aeropuertos, en manos del ejército, con los mejores ingenieros? ¿Tú crees que esto no les llama la atención a la gente de Foro Económicos? Entonces, mientras los señores Riva Palacio, Aguilar Camín se pelean con la presidenta, que porque ya no los pela nadie, ella se reúne con la gente del Foro Económico y sigue sin tenerlos en cuenta. Qué rabia, amigo, qué rabia, pobres columnistas. Y en ese sentido, pues pobrecito hasta cabeza de vaca, ¿no? ¿No vieron el tweet, el mensaje que mandó en redes? El exgobernador panista de Tamaulipas dice, seamos claros, soy un perseguido político de Morena y de López Obrador por no haberme sometido a su política autoritaria y por haber destapado la cloaca de la red criminal, corrupción y complicidad política más grande en la historia de México, el huachicol fiscal. Pobrecito, perseguido político.
Esto lo hice en el 2019 y se lo transmití directamente al entonces presidente López Obrador. Con su característica intolerancia y ánimo de venganza, ordenó mi desafuero como gobernador y mi vinculación a proceso judicial. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo impidió con estricto apego a la Constitución, pues sí, pues estaba Norma Piña. Desde el 30 de noviembre del 2023 se me concedió un amparo contra la ilegal orden de aprehensión librada en mi contra. Sin embargo, debido a las chicanadas procesales características de la Fiscalía General de la República, no se ha permitido que el Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva y conforme a derecho. Las otras dos personas que fueron involucradas en este supuesto caso de delincuencia organizada ya fueron absueltas conforme a derecho. Ahora nos enteramos que la propia Fiscalía ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso como si no tuviese temas importantes que resolver, con el único propósito de tenerme como rehén político por ser el destapador del huachicoleo fiscal. La historia pondrá a cada quien en su lugar. Por lo pronto, harán más evidente la burda persecución política en mi contra y captura de los poderes de la Unión. A pesar de esta burda y cobarde persecución política, me mantendré siempre firme con mis convicciones. Ni me doblo ni me vendo. No, pues esperen también algún comunicado de este nivel de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el exgobernador de Michoacán del PRD también, Silvano Aureoles? Soy un perseguido político, porque yo sí soy una blanca palomita que va volando por el mundo. Mi querido Norman Pearl, avanzamos antes de la mañanera del pueblo. Bueno, Cabeza de Vaca tiene una afinidad con Rufo Appel. Ambos nacieron en Texas, uno en Texas y el otro en California. Teóricamente o constitucionalmente no podrían haber sido gobernadores de sus estados y sin embargo lo fueron. Cabeza de Vaca se distinguió desde muy jovencito. ¿Se acuerdan que por ahí circulaba una fotografía de él cuando había sido detenido en Texas precisamente por algunos delitos? Él después confirma su vocación por la corrupción y dentro del gobierno de Tamaulipas, primero en la presidencia municipal de Reynosa y después en el gobierno del estado, pues da muestras de quién es, de qué es lo que él pretendía hacer y lo que hizo. Pero acudió siempre al amparo, al apoyo, a la protección abierta de primero jueces federales y después la misma Norma Piña, la misma Suprema Corte de Justicia que le ayudó, que le amparó hasta librar por el momento las acusaciones que tuvo. Digo que Cabeza de Vaca pronto tendrá que reintegrarse a una defensa abierta antes de ser detenido. Y claro, México debe pedir su extradición, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, sus expedientes son muy sólidos y bueno, pues ojalá que pronto el gobierno de México acuda a esta instancia, a esta posibilidad que tiene. Debe de ser juzgado en México porque la mayoría de sus delitos fueron cometidos en este país. Fíjense que yo pienso cómo crecimos con un estigma los mexicanos. Cuando nos decían, combatiendo obviamente el comunismo y el socialismo y combatiendo cualquier otra alternativa social o sociopolítico, crecimos con el estigma de que el gobierno era ineficiente, ¿no? Y que no era posible que el gobierno se tenía que hacer chiquito, como sugerían los economistas, ¿no? Algunos economistas neoliberales, cuando decían, no, es que los gobiernos tienen que ser tan pequeños que no se noten, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba? Que muchas empresas, en el caso nuestro, empezaban a formar parte ya de la iniciativa privada, empresas de energía como CFE, como Pemex, pues estaban siendo adueñadas por particulares que, para empezar, pues tenían una motivación de carácter económica. Entonces, es difícil que un particular pueda tener la eficiencia de un gobierno a partir de esta reflexión, ¿no? A ver, si el gobierno va a vender al costo, va a tratar de estar en un punto de equilibrio
en donde sus precios tengan que ver fundamentalmente con lo que le cuesta, pero no, el privado pues simplemente debe de pensar en una utilidad, ¿no? Entonces, a partir de eso se fue cayendo un poco el teatro de ese estigma, ¿no? De esa condición, de esa reflexión, de que solamente la energía privada podía ser eficiente. España empezó a pagar precios muy fuertes hace un par de años con respecto a aquel error cometido de haber entregado la energía, específicamente la luz, a los particulares y sufrieron muchísimo, unos inviernos implacables en donde tenían que pagar muchísimo dinero y entendieron que tendrían que pensar en nacionalizar esas empresas. No lo han hecho todavía, pero yo creo que el grupo de Davos, el grupo, este foro económico, pues entiende perfectamente bien que puede convivir, que puede cohabitar con un gobierno con las características de México. México, ciertamente, cuando le preguntaban al presidente López Obrador, yo lo escribí en muchos artículos, yo te decía, es que esto no es ni comunismo ni socialismo, ¿no? Ni capitalismo salvaje. Este es un gobierno capitalista en términos de producción, en términos de generación de recursos, pero por otro lado, tiene también tintes socialistas por programas sociales, y el presidente terminó por definirlo como humanismo, ¿no? Bueno, somos un país muy distinto, pero que tenemos una economía compatible con el resto del mundo, Vicente, y eso lo entiende el Foro Económico de Davos. Sobre lo de cabeza de vaca, el patitas de molcajete, mejor conocido en la política como Fernando Belaunzarán, antes del PRD, después del PAN, y como no lo quieren en ningún lado, ahora pulula ahí como una alma perdida. Fernando Belaunzarán, si no le perdonan a cabeza de vaca que no se hubiera sometido a López Obrador a cambio de una embajada, mucho menos que haya sido el primero en denunciar el huachicol fiscal, el mayor escándalo de corrupción del que se tenga registro, por eso lo persiguen. Por favor, díganle a Belaunzarán que en referencia a sus pendejadas que escribe en redes sociales, vea la mañanera de ayer, porque la presidenta aclara que para ser embajador, cónsul, funcionario del gobierno, no pueden tener doble ciudadanía. Y creo que cabeza de vaca tiene también la ciudadanía estadounidense. Entonces ya se la peló. No hay embajada para cabeza de vaca. Y para aquellos que dicen que me arrastro ante la presidenta, por cierto, sería muy rico yo si empezara, dicen, ya sabemos que les pagan 150,000 pesos por pregunta. ¿Cuántas preguntas hice ayer? No, hombre, no anduviera batallando, ya me hubiera ido a Italia a estar con el ombligo para arriba, o en Grecia, en alguna de las playas paradisíacas, con 150,000 por pregunta. Le hice como 5 ayer a la presidenta. No, qué pinche negociazo, no digan pendejadas. Luego dicen, ya te van a dar tu embajada, marrano. No puedo. Yo tengo doble ciudadanía. Tengo la ciudadanía mexicana por nacimiento y la ciudadanía estadounidense por naturalización, así que descártenme, por favor. Táchenme de la lista, por favor. Oye, mi querido Jaime, iba a hablar de Sandra Cuevas, pero mejor la dejo para después de la mañanera. Ahora veo que la esposa de Ricardo Salinas Pliego anda también metida en esto de la campaña, porque eso es parte ya de la campaña de Ricardo Salinas Pliego. Este es el video que circula la señora, la esposa de Ricardo Salinas Pliego. Por favor, Ceci, compártanos. Que Ricardo se va a lanzar a la presidencia. Y al respecto, quiero dar mi opinión. El objetivo no es llegar a una silla presidencial por llegar. El verdadero objetivo es mucho más profundo. Devolverle el poder a los ciudadanos. Engrandecer a México y llevarlo al lugar que merece. Ricardo no busca un título, busca transformar realidades. Como empresario, ha demostrado que sabe construir, organizar, abrir caminos para generar prosperidad. Esa misma visión y capacidades son las que hoy
se requiere que se pongan al servicio de la nación. Lo digo no solo como su esposa, sino también como mexicana y como madre. Quiero que mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones hereden un México fuerte, justo y organizado. A ver, Una verdadera república donde podamos... Ya, Ceci también. No se pase, Ceci Vega. No se crea. A ver, Jaime, ¿no te parece mucha coincidencia que el día en que la presidenta exhibe también a planteamiento de la querida Celsin Juárez, a Ricardo Salinas Pliego por criticar a la gente que gana 8,000 pesos o de 8,000 para abajo, pues la gente más pobre en nuestro país? ¿No te parece mucha coincidencia que salga la esposa de Salinas Pliego con este mensaje ensalzando la figura? Y no es por la silla presidencial, es por el bien de México. Lo que le hace falta a México es Ricardo Salinas Pliego. No mames, por favor, ¿qué es esto? Qué burda campañita. Y por cierto, que le digan a Ricardo Salinas Pliego que no se meta, que no se escupa para arriba porque le va a caer el escupitajo en la cara. Critica a la gente de los 8,000 pesos. Pues sí es la vasta, no audiencia, su clientela. La gente que compra en Electra porque no tiene más y tiene que sacar fiado. Que son medio pendejos también. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios. No, y además es irónico que este intento de la esposa de Ricardo Salinas, que por lo visto está acostumbrada solamente a leer, se ve que les escribieron esto, se registra el mismo día que la jueza que preside la Suprema Corte de Nueva York emitió ayer una sentencia condenatoria contra Ricardo Salinas Pliego para que pague los 20 millones de dólares que le debe a AT&T. Por supuesto, todavía cabe el recurso de apelación del equipo de abogados de Ricardo Salinas, pero este es un varapalo contra Ricardo Salinas. O sea, por un lado se defienden, dicen que hay una persecución, pero por el otro lado, en Estados Unidos, sin contemplaciones, le dicen, es usted un deudor. Si uno revisa el docket de la Suprema Corte de Nueva York, te vas a dar cuenta que hay documentos que uno tras otro, que es en desacato, en desacato, en desacato, en desacato. Y la jueza ayer se cansó, se hartó de esta trayectoria, de este personaje que se defiende como gato panza arriba, y lo sentenció a pagar estos 20 millones de dólares. Ojalá que en México la justicia fuera tan expedita, tan fulminante. En este caso, la Suprema Corte de Nueva York le ha tenido muchísima paciencia a Ricardo Salinas, pero ayer la juez que preside la Suprema Corte dijo, llegamos hasta aquí, usted tiene que pagar. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, porque ya va a entrar la presidenta, no hay que olvidar que mañana se da a conocer el Premio Nobel de la Paz. Donald Trump está haciendo hasta lo imposible para que se lo den a él, está haciendo llamadas telefónicas, presionando a todo el mundo, pero visto la forma en que trata a los inmigrantes en Chicago, vista la forma en que le dio su bendición a un genocidio en Gaza y Cisjordania, yo francamente dudo mucho que se lo vayan a dar. Lo que es más, se acaba de dar de conocer que uno de los nominados al Nobel de la Paz es el doctor Hussam Abu Sufilla, un doctor, un médico que estuvo realmente atendiendo a miles de heridos en los hospitales que fueron bombardeando los israelíes. Este médico fue detenido, ha sido torturado por el ejército israelí, pues lo han nominado para que sea el Nobel de la Paz, a ver si se lo dan a él y entonces tendremos a un Donald Trump muerto de rabia porque no se lo dieron a él, queridos amigos. Por cierto, Israel y Hamás han firmado un acuerdo de paz que entraría en vigor cuando lo firme, lo apruebe el gobierno de Benjamín Netanyahu. Hasta para eso hay candados. Háganme ustedes el pinche favor. Mi querido Norman, por cierto, aprovecho, 2 de la tarde de lunes a viernes, no apto para cínicos con el maestro Jaime Hernández. Amor con amor se paga. Hay que apoyar con los likes, con las suscripciones, con los superchats, con las aportaciones a este esfuerzo independiente que lidera el maestro Jaime Hernández, no apto para cínicos, así búsquelo,
apóyelo, y en Twitter, bueno, en X, lo que antes era Twitter, @Jaime Journo. Y de 7 a 9, todos los días también, de lunes a viernes, el esfuerzo que encabeza el maestro Norman Pearl con Jaime y con Paco, de 7 a 9 de la noche, con Norman Pearl en Norman Pearl TV. Ahora sí, mi querido Norman, tus comentarios para cerrar. Rescato como parte central del discurso que le escribieron a la esposa de Salinas Pliego, generar prosperidad. Es decir, el propósito de Ricardo Salinas Pliego es generar prosperidad. Pero lo que no establecen, lo que no dicen, es que esa prosperidad es exclusivamente para esta familia, ¿no? Una familia que ha ordeñado una vaca mexicana a través del tiempo, junto con otros empresarios que fueron en algún momento de su vida elegidos por el poder político. Y esto es algo terrible. Yo creo que ella debería de pensar en divorciarse, en separarse de un individuo que está acechado por todo mundo. Ella la va a pasar mal, por lo menos va a hacer muchos berrinches, porque Ricardo Salinas Pliego es perseguido por sus propias conductas. Bueno, pues yo me despido agradeciendo siempre esta participación, y recuerden que me pueden encontrar como Norman F. Pearl en X y también en Facebook, y ya lo dijo nuestro amigo Vicente Serrano, pues más tarde nos encuentran en otros programas que seguramente serán de su agrado. ¿Quieren despedirnos con una sonrisa en el rostro? Sí, ¿no? Para calmar los ánimos antes de la mañanera, no vaya a salir la presidenta tumbando caña y, ¿no? A ver, bueno, depende de qué presidenta hablemos, porque Kenia López Rabadán ya se asume como presidenta de la República. A ver, si por favor, muéstrenos, si tuviéramos mangas del chaleco aquí como en Televisa, seguramente la protagonizaría el segmento Kenia López Rabadán. Hágame usted el favor, la eterna plurinominal ya se siente presidenta. Escúchenla. Esto, reitero, es mi posición personal, mi posición como integrante de esta Cámara de Diputados, y como presidenta de la República garantizo un debate absolutamente plural, absolutamente institucional. Garantizo un debate en donde las distintas posiciones se puedan escuchar con respeto. A ver. Ayer. ¿Qué dijo? A ver, suéltalo otra vez, si por favor. De no creerse. A ver, otra vez, si por favor. Personas. Por eso, reitero, es mi posición personal. A ver. Está el secretario Edgar Amador, secretario de Hacienda.